Hola hermanos, buen día, Dios les bendiga, sean bienvenidos a este tiempo de meditación en la palabra. Después de que estuvimos también adorando al Señor, es bueno y más importante todavía aún que meditemos en la palabra, porque es lo que creemos, es en lo que confiamos y es la palabra, como dice el Salmo 119, 105, esa lumbrera, ¿verdad?, que alumbra nuestro camino. Es un versículo que lo utilizamos mucho para enseñar a los niños, pero creo que es bueno que desde niños entendamos ello, que es la palabra la que alumbra nuestro camino y la que nos enseña en medio de la oscuridad, en medio de tantos motivos para dudar, en medio de tanta angustia que hay en este tiempo. Pues bueno, podemos tener la seguridad de que la palabra nos dirige de una manera correcta, ¿verdad? También utiliza de alguna manera Pedro, el apóstol, cuando dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual haremos bien, ¿verdad?, en tomarla como una antorcha, ¿verdad?, que alumbra en medio de la oscuridad. Le damos gracias a Dios por ello, le muchas gracias a Dios porque veo por ahí a mis hermanos que se están conectando. Voy a aprovechar un tiempo para saludarlos. Está mi hermana Elcita, Dios te bendiga. Mi hermana Ivette, bienvenido. Rogelín también. Ayer su tía Mónica me dijo que deseabas estar aquí con nosotros. Bienvenido. Nos da mucho gusto que nos acompañes aquí. Y también Marian, que ayer estuvimos con los jóvenes en una reunión a través de la plataforma de Zoom. Bueno, gracias a Dios por ello. Y mi hermana Ana Palacios también. Dios les bendiga. Gracias a nuestra hermana Elcita, que hoy nos hizo, ¿verdad?, el favor de proyectar algunos cantos, de seleccionarlos y ponerlos también por ahí en una reproducción. Mi hermano Manuel, Dios le bendiga también. Bienvenido. Gracias por ello. Esta grabación la descargo y más adelante la subo a la plataforma de YouTube para compartírselas también, y que también nuestros hermanos que no tienen la oportunidad de estar en Facebook lo puedan ver a través de la plataforma de YouTube. Así es que, bueno, Dios les bendiga. Voy a iniciar, voy a hacer un lado los comentarios para que no me distraigan. Pueden ustedes comentar y al final yo los leo, no pasa nada. Pero para que no me distraiga ahorita en lo que quiero compartirles, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo número 4 de Mateo. Seguimos viendo la tentación del Señor Jesucristo. Lo hemos visto, ya esta es la tercera vez. Iniciamos con una introducción que nos hizo entender que la vida cristiana llena del Espíritu Santo no significa una vida fuera de problemas, sino que incluso puede significar para nosotros en el Señor una vida que es llevada a la prueba, ¿verdad? Si el mismo Señor Jesucristo, cuando es lleno del Espíritu Santo, después de su bautismo, ¿verdad?, ahí en el Jordán, después de que se escucha una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y dice la voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Podremos entenderlo también que la vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de pruebas, hermanos, de constantes luchas, pero también una vida en la que somos probados para salir victoriosos y salir también bien librados, porque no nos ha sobrevenido, dice la palabra, ninguna tentación que no sea humana, sino que nos ha dado Dios juntamente con la tentación o la prueba la salida. Entonces, gracias a Dios, porque aunque el Espíritu nos lleva al desierto a ser tentados en ocasiones, no es el Espíritu el que nos tienta, sino es Satanás, es el diablo. Y vimos en semanas pasadas, ¿verdad? La semana pasada, la primera semana vimos la introducción hacia ello, y la semana pasada vimos la primera parte de la tentación del Señor Jesucristo, que tiene que ver con esa hambre y necesidad física que experimenta el Señor Jesucristo al pasar más de 40 días y 40 noches en el desierto sin alimento, y el enemigo se le presenta y le dice: dile a esas piedras que se conviertan en pan. Hablamos que no necesariamente tuvo que haberse presentado el enemigo como
Tal vez usted y yo lo visualizamos como un ser de patas de cabra, de cuernos, maloliente, oliente a azufre, sino que muy probablemente el terreno de esa lucha espiritual, de esa batalla espiritual, la arena, el cuadrilátero donde se libran las batallas y las tentaciones, son en nuestra mente, ¿no? Y que podemos entender que tal vez el Señor Jesucristo inició la tentación, el enemigo poniendo pensamientos en su mente de que si era el Hijo de Dios, que si Dios le había dado realmente el poder del Espíritu, pues ¿por qué no utilizar ese poder para satisfacerse, para satisfacer sus necesidades? Y él llegó a una conclusión en la cual entendió que no importa más la comida material que la espiritual, porque dice, se contesta o entiende que es el enemigo el que está tratando en su mente, y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el miércoles, ¿verdad?, le dimos un seguimiento. Así es que vamos a tener estar compartiéndoles yo ahora en la segunda parte ya propiamente del ataque del enemigo, de Satanás a Jesús, hablando de la tentación o la segunda tentación de Jesucristo ahí en el desierto. Y el miércoles, primeramente Dios, si Dios nos da salud, si no pasa otra cosa, primeramente Dios, el miércoles estaré ya compartiendo alguna enseñanza práctica, ¿verdad? Una continuación acerca de este pasaje. Entonces vamos a Mateo capítulo 4, versículo número 5 al 7, que es donde se narra esta segunda oportunidad que tiene el enemigo, o segundo ataque del enemigo hacia Jesucristo en esta tentación. Dice el capítulo 4, versículo 5, al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Podremos pensar, hermanos, que una vez que el enemigo intenta hacernos caer, va a desistir. Muchas veces llegamos a pensar que tal vez el enemigo se va a cansar de proferir ataques hacia nuestra vida. Pero la realidad de las cosas es que la vida del cristiano va a ser un constante ataque, un constante ser blanco del enemigo. Y somos más blancos del enemigo cuando somos cristianos, cuando somos hijos de Dios, que deseamos hacer la voluntad del Señor. Eso es una realidad. También podemos meditar que el diablo personalmente no tienta a todos. Recordemos que el diablo no es omnipresente, Satanás no es omnipresente, pero sí tienta a personas que tienen una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Y en este caso yo creo que el enemigo sí podemos entender que aunque no se manifestó corporalmente de una manera visible el enemigo para atentar a Jesús, sí lo hizo personalmente, a través de pensamientos, a través de la misma palabra aquí, ¿verdad? Pero aunque vamos a entender más al rato cómo utiliza el diablo la palabra, a través de la misma palabra, para poner en invitaciones al Señor Jesucristo en este momento, ¿verdad? Que está a punto de iniciar un ministerio. Recordemos que Jesucristo en este momento es totalmente hombre, él realmente está luchando en una tentación. Le preguntaba yo en la semana a mi esposa, ¿tú crees que en el Señor Jesucristo había la posibilidad de caer en pecado? Bueno, yo creo que sí, pero no fue así. La realidad es que no fue así. Y mi esposa me contestó de una manera muy correcta cuando me dice, bueno, es que entonces, si Jesús no pudiera pecar, si esa tentación no era tan real, o si en la tentación Jesús no hubiera tenido la posibilidad de caer en pecado, entonces, pues, ¿qué chiste tiene la tentación, no? O sea, la tentación es tentación porque existe la posibilidad de que caigamos. O sea, si a mí, por ejemplo, me tientan acerca de algo que no me llama la atención, no es tentación. A lo mejor usted diría, ¿verdad? Por ejemplo, como cristianos, pues no es tentación que nos ofrezcan un cigarro, o sea,
o una bebida embriagante. ¿Qué tentación puede tener para nosotros ellos? Pero hay otras tentaciones. En el caso del Señor Jesucristo, se presenta ahora el enemigo, el diablo, se presenta trayéndole la invitación, ¿verdad?, a hacer algo que muestre o demuestre ante la gente que Él es el Mesías. O sea, Él es el Mesías. Después del bautismo, dice la palabra, ¿verdad?, repito, se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él recibe la confirmación, humanamente hablando, él recibe la confirmación de que él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Tal vez su mamá desde muy pequeño le dijo: mira, tú fuiste concebido así, naciste así. ¿Te acuerdas cuando vinieron unos magos? Mira, esto significa. ¿Te acuerdas que pasó esto? Pues esto significa también. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo y tú estabas en el templo y me dijiste, ¿verdad?, que en los negocios de tu padre te era necesario estar. También todo este tipo de cosas tienen que ver con la naturaleza. Tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que María tuvo esa tarea, ¿no?, de guiar a Jesús, a Jesucristo en su humanidad, a llevarlo en el conocimiento de lo que Él es como Mesías. Y esa es la lucha, ¿no? Y ese es el planteamiento que ahora muestra el enemigo a través de la tentación de decirle, en el capítulo número 4, dice que lo lleva a la santa ciudad, lo pone sobre el pináculo del templo. Ahora, mire, aquí tenemos que entenderlo como que la tentación está centrada en evitarse el problema y la confrontación. Mire, ¿quién no le gusta ser aceptado en esta vida? ¿A quién no le gusta ser popular en esta vida? ¿A quién no le gusta ser reconocido en esta vida? Ahora, si hablamos del reconocimiento justo, muchas veces yo creo que tenemos razones o motivos justos para ser reconocidos. Pero, y ahí está la tentación en la cual a veces somos envueltos, en la cual el enemigo nos quiere envolver, pero el reconocimiento tiene que venir como un resultado de la sujeción a la voluntad de Dios, como una sujeción y como un participar, como un caminar, como un hacer la voluntad de Dios, no como algo que se tiene que tomar a la fuerza, ni como algo también que se tiene que usar humanamente hablando para recibirse. Hablamos del reconocimiento, hablamos de un reconocimiento justo. Yo creo que todos tenemos el deseo de ser reconocidos y no es malo necesariamente, pero somos tentados cuando queremos utilizar algo que no son los medios de Dios para recibir el reconocimiento. Y yo creo que ahí empieza la tentación del enemigo a Jesucristo, invitándole a subirse al templo, ¿verdad? Y la invitación es: mira, haz aquí una señal. Ahora no podemos decir si fue exactamente así Jesús llevado al templo, pero podemos entenderlo, ¿verdad?, que la tentación estaba enfocada por el enemigo hacia Jesús de hacer algo para que la gente entendiera que Él era el Mesías y evitarse, ¿verdad?, muchas cosas, entre ellas la crucifixión. Recordemos que incluso antes de ir a la cruz, el mismo Pedro le dijo a Jesucristo, ¿no? Nunca te acontezca tal cosa. Cuando Jesús les dice que era necesario que el Cristo padeciera, que era necesario que el Cristo fuese a Jerusalén, que iba a ser entregado por alguno de ellos, que iba a ser crucificado, pero que al tercer día resucitaría, Pedro se acerca y le dice: Señor, nunca te acontezca tal cosa. Le llama aparte, dice la Biblia, el texto bíblico nos dice que es llamado por Pedro aparte, le dice: Señor, nunca te pase tal cosa. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Entonces, la tentación va dirigida a hacer algo que evite, ¿verdad?, el sufrimiento y que me lleve de una manera fácil al reconocimiento. Y esa es una tentación que comúnmente tenemos y vivimos los cristianos día tras día. Y el enemigo incluso, ¿verdad?, se vale de llevarlo al templo, porque la visión de los contemporáneos de Jesús en aquel entonces era la visión de un Mesías glorioso, de un Mesías que habría de revelarse con gran poder, con gran majestad.
Y Jesús se encontraba ante el dilema de cumplir con la voluntad del sufriente, ¿verdad? Y o de brincarse la voluntad de Dios e ir directamente a un Mesías glorioso, que lo va a hacer, ¿verdad? Filipenses capítulo 2 dice que él se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, fue a la muerte de cruz, pero después de todo ello, entonces, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El transcurso sí importa. Podríamos decir, bueno, al final de cuentas, si Jesús hubiera aceptado, ¿verdad? Revelarse como ese Mesías glorioso con una señal, inmediatamente le identificarían con el Mesías, porque Daniel menciona al Hijo del Hombre, dice, descendiendo del cielo, uno semejante al Hijo del Hombre, ¿verdad? Y Jesús pudo haber dicho, bueno, sí es cierto, o sea, la Biblia dice, la misma escritura dice que el Mesías habría de revelarse como alguien glorioso, que mostraría su majestad, su gloria, pero también entendía lo que decía Isaías, que nos muestra, ¿verdad? Un Mesías sufriente, un varón de dolores, dice la palabra, ¿no? Entonces, está ahí en ese dilema. Pero Jesucristo entiende ese dilema y aunque, perdón, antes de entender ese dilema, recordemos que el enemigo es sutil, que el diablo es muy sutil, Satanás es muy sutil para presentar sus argumentos. Dice la palabra, ¿verdad? Creo que es Pablo el que dice que él se presenta como ángel de luz, ¿verdad? Pero no, dice Pablo, pero no ignoramos sus maquinaciones porque el mismo Satanás se viste de ángel de luz. Se presenta de una manera muy atractiva, hasta bíblica, hermanos, a veces se presenta el diablo. Él estaba siendo tentado a mostrarse como un Mesías glorioso, y al mostrarse como un Mesías glorioso, él estaría intentando evitar todo tipo de obstáculo que pudiera presentarse en delante con respecto a la religión organizada, una religión que buscaba señales. Mire, Mateo 16, le voy a invitar que usted busque Mateo 16, versículo 1 al 4. Constantemente, mientras usted lo busca voy a decirle eso, constantemente los judíos, los fariseos, la religión organizada, los que lo atacaban, los escribas, los intérpretes de la ley, le pedían señal a Jesucristo. Se decía la gente, empezaba a decir, aquí está el Mesías. Y le dice, bueno, danos señal de que tú eres el Mesías. Y se referían a señales de un Mesías glorioso, obviamente, ¿no? Y en el capítulo 16 del mismo Mateo, dice que vinieron a él, dice el pasaje, los fariseos y los saduceos para tentarle y pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles, se fue. Entonces podríamos decir que el argumento inicial de la tentación, en esta segunda tentación, es muéstrate en señal y evita el sufrimiento, ¿no? O sea, el diablo estaba invitando a Jesús, muestra una señal del cielo, para que la gente crea, para que la gente vea, para que la gente entienda que tú eres el Mesías. Dice, y vas a evitarte el sufrimiento. ¿Para qué sufrir? Es más, vas a evitar la incredulidad de la gente. Hermanos, ¿cómo comúnmente, ahora vamos a hablar de una fe con fecha de caducidad, por así decirlo, una fe no genuina, es cuando la gente ve un milagro, ¿no? A veces cuando la gente ve un milagro, ve que Dios sana a alguno de sus seres queridos, porque creemos que Dios sana, creemos en los milagros, creemos en el poder de Dios. Cuando vemos que la gente da un trabajo, cuando vemos que a la gente Dios le da un trabajo, les da la provisión, ¿verdad? Que tanto le pedía, a veces se olvida la gente de Dios. A veces nos olvidamos de Dios. Esa es la realidad. Y Jesús entendió eso. Jesús entendía
que no por él mostrarse, no por mostrarse él como venido del cielo, como el Mesías que venía del cielo, la gente necesariamente iba a creer. Ahora, Dios desea una fe genuina, no una fe, ¿verdad?, que se sustenta en las cosas visibles y que se sustenta, ¿verdad?, en el no sufrimiento. De hecho, la verdadera fe, el verdadero amor a Dios, trae consigo sufrimiento. Los apóstoles sufrieron porque amaron a Dios, porque creían en Jesús. Entonces Jesús aquí es invitado a presentar una señal del cielo por Satanás, ¿verdad? Una señal a la gente para que creyera en él y así evitarse sufrimiento, evitar la cruz, evitar, ¿verdad?, todo, pero Jesús, ¿verdad?, está analizando todo esto. Ahora, ahí todavía no nos dice, ¿verdad?, la respuesta de Jesucristo. Está siendo trabajado por Satanás y no ve respuesta ahí, tal vez Satanás, y utiliza el diablo la palabra. Utiliza el diablo la palabra como una llave para invitarlo a escapar del sufrimiento. El Salmo 91, 11 y 13, 11, primera parte del 11 y todo el 13 es utilizado por Satanás para decirle o para darle un argumento de que puede hacerlo. ¿Sabes qué? Sí puedes descender desde arriba porque Dios ha prometido que Él te ha de rescatar. Ahora, hermanos, yo quiero que pongamos atención a esto. Pero si hay uno de los salmos muy utilizados en este tiempo, sobre todo, y mal interpretados, es el Salmo 91. Vamos al Salmo 91. Salmo 91. No era el plan ver otra porción del Salmo 91, solamente la que menciona el enemigo, aquí Satanás. Pero sí, el Salmo 91 es muy mal interpretado y muy mal utilizado en este tiempo, ¿no? Viene el coronavirus, viene la pandemia, viene la enfermedad y todos agarran el Salmo 91 y lo abren por ahí, lo ponen en su cama, se duermen con la Biblia abierta en el Salmo 91 para que Dios le dé paz. Superstición. Superstición. Como si la Biblia, hablando del cuaderno, ¿verdad? De esta con pastas, con hojas, tuviera poder. ¿Qué diferencia hay entre traer una Biblia, traer una cruz o un crucifijo para protección? Dígame, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Porque estamos le estamos dando el poder a las cosas, no a Dios. Y peor aún, utilizamos pasajes para asegurar lo que Dios no nos ha dicho necesariamente, o lo que Dios no nos enseña directamente si usamos la lógica. Ya lo hablé y lo mencioné en algún momento, ¿no? Del Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo, versículo 1. Y luego en el versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas se cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y dice, ¿verdad? Ni plaga. No te sobrevendrá mal, dice, ni plaga tocará tu morada, ¿no? Y muchos lo utilizan para decir, bueno, el cristiano está libre del coronavirus. ¡Mentira! Hermanos, hay cristianos que están muriendo de coronavirus. Hay gente creyente que está muriendo de coronavirus. Hay gente buena y gente mala que está muriendo de coronavirus. Por ahí escuché un pastor que decía que algunos utilizan el coronavirus para decir que es un juicio de Dios. Si fuera juicio de Dios, y esto es muy cierto, me gusta su interpretación, es muy cierta, tenemos que ponernos a pensar en ello, porque muchos dicen que el coronavirus es un juicio de Dios. Si fuera juicio de Dios, la gente mala, la gente orgullosa, la gente pecadora, la gente que ha hecho mal la humanidad se estaría muriendo, y no necesariamente la gente mala se está muriendo la gente mala y gente buena, hermanos. Gente cristiana y no cristiana se está muriendo. Pero muchos utilizan el Salmo 91. Ahora, no creo que sea casualidad que Salmo 91, que en este tiempo lo utilizan muchos los cristianos como un amuleto de buena suerte.
para decir, no me voy a enfermar, no me va a ir mal, todo va a estar bien, no voy a ser atacado, el diablo no puede hacer nada en contra de mí, por el Salmo 91, su fe en Jesucristo. Yo creo que el enemigo no puede hacer nada en la vida del creyente sin que Dios se lo permita, como lo hizo en el caso de Job, pero no por un salmo, hermanos. No por un salmo, no por un versículo, no porque yo repito un versículo, no porque vaya yo en la noche y me duerma con el Salmo 91. Ahora, no porque yo repita tampoco el Salmo 4.8 significa que voy a dormir bien. No es en sí el versículo, sino mi confianza en Dios, la que me puede permitir. Ahora, hay muchas otras razones por las cuales la gente no duerme bien, ¿no? Y no necesariamente es el diablo, no necesariamente es un demonio, no necesariamente es el pecado, sino que a veces simplemente hay problemas con el sueño. Pero muchos utilizan el Salmo 91 en este tiempo de una manera equivocada. Y me causa mucha curiosidad, y creo que no es casualidad, que el mismo diablo, el mismo Satanás, el mismo enemigo utiliza el Salmo 91 para tentar a Jesucristo como una llave para escapar del sufrimiento, como una llave para pedirle algo a Dios y que Dios esté obligado a hacerlo porque yo se lo pido, porque soy hijo de Dios. Ahora, y no digamos en el caso de Jesús, porque es el hijo de Dios, no un hijo de Dios, el hijo de Dios. Porque, mire, ahí en Mateo capítulo número 4, volvamos a Mateo capítulo 4, y ahorita regresamos al Salmo 91. El diablo fragmenta el pasaje, no lo usa completo, lo fragmenta, porque dice, si eres hijo de Dios, versículo 6, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, si usted lee el Salmo 91, versículo 11 al versículo número 13, hay una parte que no dice el diablo. Mire, versículo 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cuál fue la parte o el fragmento que elimina el enemigo para no mencionársela al Señor Jesús? Dice, para que te guarden, en todos tus caminos. El diablo está fragmentando y haciendo un lado ese, que te guardan en todos sus caminos, para decir, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ok. Mire, una práctica común ahora de los creyentes, tristemente, es utilizar fragmentos de la palabra. Filipenses 4.3, hermanos. Dios, estoy hasta aquí de cómo utilizan Filipenses 4.13. Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no falta, ¿verdad? Yo lo hice de joven, que es nefasto de mi parte. Pero yo lo hice de joven, que cuando jugaba básquetbol o practicaba algún deporte, ponía Filipenses 4.13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, como si se tratara de un juego. Yo me pongo a pensar, si Filipenses 4.13 lo tenemos que aplicar a la vida diaria, a cuando vaya yo a presentar un examen, cuando dos equipos de fútbol se enfrentan, yo me pongo a pensar, hermanos, si los dos son cristianos, los dos tendrían que ganar entonces. Si los dos son cristianos y los dos utilizan Filipenses 4.13, hablando de dos boxeadores, por ejemplo. Si dos boxeadores son cristianos y se enfrentan y los dos utilizan Filipenses 4.13, ¿cuál Dios va a ayudar? No se trata de eso. Se trata de que ahora sí que yo le voy más a que gane el mejor. Y que Dios nos guarde, ¿verdad? Y que no nos pase algo más. Que Dios nos guarde y que no nos pase algo más, pero que gane el mejor. Ahora, si un cristiano, uno de los boxeadores es cristiano y el otro no es cristiano y gana el no cristiano y el cristiano utilizó Filipenses 4.3, hermanos, ¿qué podríamos pensar? La mente legalista, la mente que agarra textos aislados para justificar prácticas,
justificar actitudes, justificar argumentos, dirían, no, pues es que entonces el cristiano no estaba tan bien, algo hizo mal. Hermanos, no es así. Filipenses 4:13, hace unos días vi una imagen por ahí que decía, una persona, es un dibujo, una caricatura, por ahí se las puedo mandar luego. Es una caricatura donde está un chavo, una persona, un hombre, tratando de abrir un frasco y está batallando para abrir el frasco y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y llega la esposa, le dice, tú eres el frasco, no las escrituras. Dando a entender que eso es lo que hace el enemigo, hermanos. Tú eres en las escrituras. Tú eres en las escrituras. Muchas veces como creyentes torcemos las escrituras para utilizarnos a nuestro favor. Hablamos del manto, de la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo. Cosas por el estilo, hermanos, que la Biblia no enseña. Filipenses 4:13 no nos enseña a que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a ir a agarrar ese trabajo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no está diciendo. Tenemos que leer todo el pasaje y no solamente fragmentos de la palabra, hermanos. Tenemos que agarrar toda la Biblia y no solamente leer fragmentos de la palabra. Porque es como agarrar una aspirina cuando me duele la cabeza. Y tal vez el problema que tengo es más allá de un simple dolor de cabeza, hermanos. Se agarra una aspirina. El enemigo utiliza la palabra y la fragmenta para decirle a Jesús, a sus ángeles mandará cerca de ti, se brinca él, que te guarden en todos sus caminos, y se va directamente a él. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús Jesús yo creo que entiende ahí, dice, a ver, aquí hay trampa. Este pasaje está siendo utilizado de una manera mala. En la Biblia, en el estudio bíblico, en la teología, esto le llamamos la hermenéutica, que son las llaves de interpretación o claves para una interpretación correcta de la Escritura o incluso de cualquier libro, ¿no? Y el contexto no dice que una persona pueda lanzarse de un lugar alto del templo para que Dios lo guarde, sino que dice, en el camino Dios te guarda. Encomienda a Jehová tu camino, dice la Biblia. ¿No dice eso? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y ese encomienda a Jehová tu camino no es, bueno, voy a agarrar para allá, Señor, ayúdame. No, sino es, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo caminar? ¿Cuál es tu voluntad? Jesús en ese momento estaba en un tiempo de oración, de búsqueda de Dios, estaba en un tiempo de estar en la comunión con el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que estaba buscando Jesús? Pues la voluntad del Padre. Él estaba buscando la voluntad del Padre porque iba a iniciar su ministerio, hermanos. Y estaba diciendo, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y entonces el enemigo lo tienta a hacer algo que le evite el sufrimiento. Jesús entendía, yo creo que en su espíritu entendía que el camino del Mesías era inicialmente un camino de sufrimiento, un camino hacia la cruz. Y por eso el enemigo no lo deja ahí. Los pasajes bíblicos nos dicen que lo dejó por un momento, Satanás lo deja por un momento, pero eso nos da a entender que de tiempo en tiempo Satanás regresaba a tentarlo. Cuando Pedro le dice, nunca tal te acontezca, ahí Jesús entendía que era el espíritu de Satanás en el sentido no que poseyera a Pedro, sino que la intención, la actitud diabólica y satánica de alejarlo del camino del Señor, la que lo estaba invitando a actuar de otra manera. Entonces Jesús ahí utiliza la palabra, él entiende que Satanás omite el pasaje, fragmenta el pasaje, omite el mensaje completo y dice, no, espérate, por ahí no es. Tengamos cuidado. Y entonces, ahora la respuesta de Jesucristo. Jesús entonces ahora empieza a entender el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito? He sido enviado. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer propósito, sí, la Biblia enseña, la Escritura enseña de un Mesías glorioso, pero un Mesías que será glorioso en la medida de que también se sujete a la voluntad del Padre. Por eso Filipenses 2:5-9 dice, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el camino de la exaltación no es tomarla por mi propia mano, no es buscar la dignificación, no es buscar el reconocimiento por propia mano, sino que Dios me lo otorgue. Y a veces Dios me va a mostrar un camino de sufrimiento, hermanos. Y a veces Dios me va a invitar a un camino difícil. Por eso responde Jesús al enemigo, Jesús responde a Satanás y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 16, creo que la mayoría de las Biblias hacen referencia a este pasaje, como que Jesús cita directamente, ¿verdad? A Deuteronomio 6, 16. Vamos a ir ahí, a Deuteronomio 6, 16. Verso número 10. Si usted tiene ahí en su Biblia, hay como subtemas, ¿no? Y el subtema que maneja aquí es una exhortación a la obediencia. Y dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, está hablando Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Dice: y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en poses de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de toda la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Bueno, está mencionando, ¿verdad?, cuando estaba el pueblo en el desierto y tentaron al Señor. Constantemente el pueblo tentaba al Señor. ¿Cómo tentaba el pueblo al Señor? Ay, qué recuerdos tenemos de Egipto, decía el pueblo, ¿verdad? Aquellas ollas llenas de carne. Ay, Dios. Deberíamos regresar a Egipto. ¿Para qué nos trajo Moisés Y tentaban a Dios. Tentaban a Dios porque el pueblo sabía que Dios era un grande y poderoso. Ahora, Dios no puede ser tentado en el sentido de que no podemos hacer algo como que fingiendo para que el Señor nos dé lo que queremos. No es así. Pero sí nos invita a no tentar, porque lo único que estamos haciendo es tratando de decirle a Dios qué tiene que hacer. Y cuando Jesús le responde a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios, Él está diciendo: yo no tengo que decirle a Dios qué tiene que hacer conmigo. Yo estoy aquí para hacer la voluntad del Padre. Y Jesús en todo momento, lo vemos Jesús orando y regresando. Jesús yendo al monte a orar y regresar. Jesús yendo a orar y regresar y elegir a los 12. O sea, no hace nada el Señor Jesucristo fuera de la voluntad del Padre. Jesús enseñándole a los discípulos a orar y les dice: venga tu reino, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces vamos a un Jesús que ahora entiende una cosa, que tentar a Dios, que si él hubiera actuado en consecuencia de la invitación de Satanás, aceptando la invitación de Satanás, él estaba tentando a Dios y se estaba alejando de la voluntad de Dios. Y entonces hay una exhortación en la palabra, y se exhorta a sí mismo Jesucristo a decir: no debo tentar a Dios, no debo tentar al Padre, no debo yo decirle al Padre qué es lo que tiene que hacer, no debo yo invitar al Padre a hacer algo que Él no me ha dicho que haga. Aún así tenga que ver con mi reconocimiento y un reconocimiento justo. Hermanos, podemos concluir entonces lo siguiente. Lo que debemos concluir es que el camino en la fe del creyente, vamos a apropiarnos y vamos a involucrarnos en este mensaje y vamos a tratar de aplicarlo a nuestra vida. El camino en la fe no es una invitación a escapar de la prueba y el rechazo, hermanos. Contrario, o sea, el Señor Jesucristo cuando le habla a sus discípulos, les dice: en el mundo tendréis aflicción. Jesús no invita a los creyentes a que crean que por ser creyentes no se van a enfermar, no van a sufrir, no van a padecer, no van a ser rechazados. Dice: no, van a tener aflicción.
Pero su confianza debe estar en que yo he vencido al mundo, dice Jesús. Entonces, el camino en la fe no es una invitación a escapar de la prueba. La invitación a escapar de la prueba, a escapar del rechazo, es del enemigo. Muchos creyentes en este tiempo, muchos predicadores en este tiempo, hermanos, le han dicho sí a la invitación de Satanás de tentar a Dios. Porque muchos han dicho, si Dios dice que somos hijos del rey, Él me tiene que dar un carro. Y tiene que ser de esta marca, y tiene que ser así, tiene que ser así. Y están tentando a Dios. Y Dios no les dio ello. Lo recibieron de acuerdo a los ídolos de su corazón. Pero nosotros no debemos ser así. Si Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿quiénes somos nosotros para a veces tentar a Dios? Dile, Señor, si tu palabra dice en el Salmo 91 que ni plaga tocará tu morada, entonces yo no tengo por qué enfermarme. Tú dices en tu palabra y tú tienes que respaldarme. Para empezar, la Biblia no dice eso. Es un lenguaje poético para empezar el de Salmo 91. Para empezar. Y sí significa que el enemigo por sí mismo no nos puede tocar. Que si evitamos al Señor no nos puede tocar. Claro, que a veces Dios permite que seamos tentados por Satanás. Si Jesús fue tentado por Satanás, ¿qué nos espera a nosotros que nos tienten las cosas de este mundo? Nos van a tentar. Pero tenemos que reconocer que nosotros no debemos tentar a Dios. Segundo, no debemos utilizar textos bíblicos aislados de la palabra, ya que estos pueden ser usados para una mala enseñanza. Como en el Salmo 91, versículo 1 al 5, como Filipenses 4:13 y como muchos otros. No utilicemos pasajes aislados de la palabra como amuletos, hermanos. Esa es superstición. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que mucha gente ora o reza? ¿Qué diferencia hay si utilizamos como amuletos la palabra? La palabra no es un amuleto, hermanos. La palabra no debe ser utilizada como un amuleto. La palabra nos muestra el camino que debemos seguir en la vida cristiana, pero es un camino voluntario, como Jesucristo voluntariamente dice que fue la muerte y muerte de cruz, pero voluntariamente. Pero no tomaba la palabra como un amuleto. No podemos nosotros, ni debemos nosotros utilizar los textos de la palabra como amuletos. Aléjese de esa práctica. Es más, a veces tenemos la costumbre de agarrar por ahí, ¿verdad? Y lo hemos usado, lo hemos tenido. ¿Quién no ha tenido en su casa el pan diario? No digo que sea malo. Pero si de un papelito que dice por ahí un versículo ya es todo lo que leímos de la palabra en ese día, hermanos, estamos mal. Tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a la palabra. Tenemos que buscar el texto completo. Por ahí también lo escuché una muy excelente predicación de una hermana que decía a ella, o sea, ¿por qué agarrar pasajes aislados si tenemos la palabra completa? No utilicemos textos bíblicos aislados de la palabra. No debemos, y por último, tentar al Señor nuestro Dios con su misma palabra. Y sobre todo, ¿verdad?, con la misma palabra fragmentada. Al contrario, nosotros debemos decir, hágase tu voluntad. Debemos decir, hágase tu voluntad. La invitación del pasaje de la tentación de Cristo en ese segundo ataque, en esa segunda hondanada, ¿verdad?, que nos presenta ahí Mateo, debemos entenderlo como un todo, ¿verdad? Pero yo lo estoy dividiendo en 4 partes: cuando es enviado por el Espíritu al desierto para ser tentado, cuando es tentado a través de las necesidades físicas, cuando es tentado a través incluso de la palabra para no hacer la voluntad de Dios, para tentar a Dios. Nosotros entonces somos invitados, hermanos, a utilizar la palabra de una manera correcta, no para nuestro beneficio, sino para nuestra alimentación, para nuestro alimento espiritual. La palabra tiene que ser utilizada como un alimento espiritual, no como un fritito por ahí, ¿verdad? Muchas veces yo he visto a gente que a veces utiliza la palabra como un tentempié, no como un alimento sólido. Dice la palabra que Jesucristo es el pan. Y el mismo Jesús dice en el Padre Nuestro, danos hoy el pan nuestro, un alimento sólido. Un alimento que satisface todo nuestro espíritu, no algo que nada más nos quite por ahí el hambre un ratito. Hermanos, no es así. La palabra no es una colación, no es un snack.
es un plato fuerte. Y tenemos que verlo como tal, como un plato fuerte. ¿Cuántas veces, verdad, se nos ha enseñado del plato del bien comer? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que tiene que contener el plato del bien comer? Bueno, vegetales, frutas, vegetales que conlleva las verduras, cereales y proteína, ¿verdad? Pero a veces nos vamos con el snack. Vemos a la palabra como un snack. Y la palabra vista como un snack no alimenta, solamente nos mantiene. Y tenemos que verla como el plato fuerte. Por eso les decía que aunque la alabanza no es con la intención en ningún momento por hacer menos a la alabanza, pero la iglesia puede vivir sin la alabanza. Pero la iglesia no puede vivir sin la palabra. La alabanza es importante, pero no es lo más importante. No es lo primordial. La iglesia puede sostenerse, incluso, hermanos, puede mantenerse, hermanos, sin departamentos específicos, pero no puede mantenerse sin la palabra. Pero también la palabra tiene que tomarse de manera voluntaria. Yo le invito hoy a que usted tome la palabra, a que usted se alimente de ella, pero que cuando se revele la palabra y se muestre usted la palabra como algo completo, usted y yo digamos, hágase tu voluntad. Y que dejemos de utilizar pasajes como amuletos, versículos como amuletos. Porque el enemigo los utiliza incluso para alejarnos de la verdad del mensaje de Dios. Un mensaje completo. Amén. Yo le invito a que ore conmigo. Dios, en este momento ruego a la distancia por mis hermanos que están en este momento que estuvieron a la distancia, escuchando tu palabra, meditando en ella. Pedimos tu dirección cada día, que podamos ser cristianos, hijos tuyos, Señor, que se someten a tu voluntad. Que al igual que el Señor Jesucristo, Señor, tienen el discernimiento para entender la manera en la cual el mundo, el enemigo, Señor, fragmenta tu preciosa palabra para enseñarnos medias verdades. Dios, así el enemigo, nos dice el relato en Génesis, que utilizó la serpiente, la palabra o el mandamiento fragmentado para engañar a Eva y a Adán. Señor, así entenderlo también nosotros. El enemigo de manera fragmentada tu palabra para invitarnos a un camino, Señor, que a veces nos quisiera evitar el sufrimiento, pero que, Señor, sobre todo nos quisiera evitar, Padre, el trato tuyo con nosotros y el crecimiento que viene a través de la disciplina también. En el nombre de Jesús te lo pido por cada uno de mis hermanos.